Hoy en Swift Beta vamos a continuar con la arquitectura Viper. Vamos a ver la segunda parte. En el vídeo anterior empezamos a crear una arquitectura Viper y explicábamos muchos conceptos nuevos. Te sugiero que si no lo has visto, le eches un vistazo, te lo dejo por aquí arriba. La app que creamos en el anterior vídeo desde cero muestra un listado de películas. Esta información la obtenemos de la API de TheMovieDB y hoy vamos a continuar y acabar nuestra aplicación. La funcionalidad que vamos a añadir es que al pulsar una de las películas, en una de las celdas de nuestro Table View, lo que haremos será navegar a una pantalla para ver el detalle de la película. En el vídeo de hoy vamos a crear un nuevo módulo de Viper y este módulo va a contener todas las clases necesarias para crear la funcionalidad de ver el detalle de la película. Para hacerlo vamos a crear una carpeta y vamos a crear todas las clases de todos los componentes de Viper: la View, el Interactor, el Presenter, los Entities y el router. Para hacerlo nos vamos aquí al listado de ficheros, pulsamos botón derecho y creamos un New Group. De esta manera vamos a crear un nuevo módulo dentro de esta carpeta. La vamos a llamar Detail Movie. Y dentro de esta carpeta vamos a crear la siguiente estructura. Vamos a crear el Detail View, Detail Presenter, Detail Interactor, Detail Router y la carpeta con nuestros entities. Seguiremos el mismo orden que vimos en el anterior vídeo. Vamos a empezar por la capa más baja y vamos a crear la lógica de nuestro Interactor. A continuación crearemos el Presenter y más tarde la View. Empezaremos por la capa de abajo e iremos subiendo poco a poco. Vamos a crear aquí cada fichero, pulsamos Command N y vamos a crear primero un Swift file llamado Detail View. A continuación, otra vez pulsamos Command N y vamos a crear el Detail Presenter. Pulsamos Command N y creamos el Detail Interactor. De momento todo lo estamos creando vacío, estamos creando la estructura de nuestro módulo. Pulsamos Command N y ahora vamos a crear el Detail Router. Y a continuación vamos aquí y pulsamos botón derecho, New Group y creamos la carpeta Entities. Fíjate que ya tenemos dos módulos separados, el List of Movies que creamos en el anterior vídeo y este nuevo módulo Detail Movie que es el que vamos a crear en el vídeo de hoy. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. También comentarte que tengo un libro de Swift con varios capítulos y ejercicios prácticos totalmente en castellano. Al adquirir el libro tendrás todo el código de cada capítulo en Playgrounds y también la solución de cada ejercicio. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a continuar y vamos a empezar por el Interactor. Vamos a empezar por la capa inferior e iremos subiendo poco a poco. Vamos a seguir el mismo proceso que vimos en el anterior vídeo. Nos vamos al fichero Detail Interactor y aquí dentro es donde vamos a trabajar. Vamos a crear la clase Detail Interactor. Y una vez aquí vamos a crear un método que se va a encargar de hacer la petición HTTP para extraer la información de la película. Pero, ¿cómo sabemos de qué película tenemos que buscar la información? A nuestro Interactor le llegará un parámetro que será el ID, el identificador único de la película. Con esta información podemos hacer una petición HTTP a la API y obtener la información de esa película en concreto. Vamos a crear la firma de nuestra función pasándole este identificador que te acabo de mencionar. Por ejemplo, vamos a crear aquí una función que la vamos a llamar getDetailMovie. Y como te he dicho, va a tener un parámetro de entrada que va a ser el ID y va a ser de tipo string. Aquí dentro haremos una petición HTTP y retornaremos un valor que será nuestro entity. Y este entity lo tenemos que crear a partir de la documentación del API de TheMovieDB. Es decir, antes de continuar tenemos que ir a la documentación del API para sacar dos datos que necesitamos. El primero es el endpoint al que vamos a llamar, la URL, y el segundo es el modelo que vamos a crear para transformar los datos del JSON de nuestra petición HTTP a un modelo de nuestro dominio, y este modelo es el entity. Para hacerlo, vamos a visitar la documentación del API de TheMovieDB y vamos al siguiente enlace. Voy a la web de TheMovieDB e inicio sesión, le damos al login y añado mi user y password. Una vez estoy en mi cuenta, navego a Settings y aquí voy a la sección de la API. Y finalmente selecciono el link que aparece en la documentación. Ahora voy al listado y busco la sección correcta. Aquí, en la documentación del API, nos vamos a la sección Movies y va a ser este endpoint de aquí, el que pone Get Details. Al final llamaremos al path Movie y le pasaremos el Movie ID. Y si vamos aquí abajo, podemos ver el resultado que obtendremos. Un ejemplo. Este será el JSON que vamos a recibir al hacer la petición HTTP. Por lo tanto, con esta información, sabiendo el endpoint que vamos a usar y el modelo que vamos a recibir, ya podemos ir a nuestra aplicación y seguir trabajando. Vuelvo a Xcode y lo primero de todo que voy a hacer es me voy a la carpeta Entities y voy a crear ya nuestro primer entity. Pulso Command N, creo un Swift file y lo voy a llamar Detail Movie Entity.
Y aquí dentro voy a crear la struct, que va a conformar el protocolo decodable. Y justo aquí abajo voy a pegar el JSON para que veamos las propiedades que vamos a ir cogiendo. De momento vamos a coger el title. Nos va a dar el título de la película. Si hacemos scroll, podemos ver que el title está aquí. El siguiente valor que vamos a coger es el overview, que es esta aquí de aquí. Pues nos vamos a nuestro entity y vamos a crear la propiedad overview de tipo string. Y voy a añadir unas cuantas más. Una vez hemos creado el entity con las propiedades que queremos, voy a eliminar este JSON, ya que no lo necesitamos. Y vamos a volver a nuestro interactor. Nos vamos aquí, Detail Interactor, y aquí vamos a crear la petición HTTP y el parseo de JSON a nuestro entity. Fíjate que aquí para realizar la petición HTTP a la URL le tenemos que pasar el API key que creamos en el primer vídeo. Para ello nos vamos al otro módulo y lo vamos a reaprovechar. Lo vamos a coger de allí. Nos vamos al interactor y copiamos esta información de aquí del API key, este parámetro, y volvemos a nuestro Detail Interactor y se lo pasamos a nuestra URL. Ahora vamos a hacer la petición HTTP. Perfecto, aquí tenemos nuestro método, aquí definimos la URL, aquí hacemos la petición HTTP y aquí parseamos los datos a nuestro modelo, que es el entity. Y una vez lo parseamos, lo retornamos en nuestra función, por lo tanto lo tenemos que especificar en la firma de la función, justo aquí arriba. Aquí vamos a corregirlo y vamos a poner 2 puntos y justo aquí vamos a especificar que es async, ya que estamos utilizando el await para realizar la petición HTTP. Como ya mencionamos y vimos en el anterior vídeo, vamos a trabajar con protocolos en lugar de implementaciones concretas de nuestros tipos. De esta manera podemos desacoplarnos de otros componentes en Viper. Es decir, no vamos a trabajar con Detail Interactor, sino que vamos a crear aquí arriba un protocolo que lo vamos a llamar Detail Interactable. Este protocolo va a tener un único método, que va a ser este de aquí, y vamos a coger este protocolo que acabamos de crear y vamos a hacer que lo conforme Detail Interactor. Perfecto. Ahora ya podríamos trabajar con abstracciones utilizando este protocolo en lugar de utilizar la implementación concreta de Detail Interactor. Una vez hemos acabado con el Interactor, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a la capa superior, nos vamos al Presenter, nos vamos a Detail Presenter. Pues voy a crear el Presenter y voy a crear una referencia al Interactor. En este caso ya hemos usado el protocolo Detail Interactable en lugar de Detail Interactor y durante este vídeo trabajaremos con los protocolos que iremos creando de cada componente. Ahora vamos a crear un método en nuestro presenter que llamará al método que acabamos de crear en nuestro interactor. Este método lo vamos a llamar onViewAppear y tiene el siguiente código. Para poder extraer la información del detalle de la película, debemos pasarle el identificador al método del interactor, pero aún no tenemos este valor en nuestro presenter. Vamos a añadir esta dependencia en el init del detail presenter y vamos a poner movieID. Este movieID lo tenemos que guardar en algún lado, por lo tanto vamos a crear aquí arriba una propiedad. De esta manera se lo asignamos cuando utilizamos el inicializador. Ahora podemos pasar la propiedad movieID al método del interactor justo aquí. Vamos a poner movieID. No te preocupes por este identificador, el que le estamos inyectando al inicializador del presenter, ya que algún componente de la arquitectura de Viper se lo acabará inyectando al presenter. Vamos a continuar. Una vez obtenemos los datos que nos devuelve el interactor, hay que pasárselos a la view. De esta manera la view podrá mostrarlos. Pero si te acuerdas del último vídeo, no le vamos a pasar la entity, vamos a crear un viewModel específico para la view, una struct. Para hacerlo, nos vamos aquí y vamos a crear un nuevo grupo. Lo vamos a llamar viewModel y vamos a pulsar Command N. Vamos a crear un fichero llamado detail movie viewModel. Y aquí vamos a crear esta struct con solo las propiedades que va a necesitar la vista. De esta manera omitiremos información que nos está llegando del JSON que no queremos utilizar en la view. Volvemos al viewModel y vamos a crear la struct.
Fíjate que solo nos quedamos con 3 propiedades. Pero para poder pasar del entity a este viewModel, que es el que va a utilizar la view, necesitamos crear un mapper. Pues justo aquí también en la carpeta viewModel pulsamos Command N y vamos a crear un Swift file llamado mapper detail movie viewModel. Aquí dentro voy a crear un abstract con un método llamado map. Fíjate que este método acepta un parámetro de entrada que es el entity y el parámetro de salida va a ser el viewModel, ya que el map se va a encargar de transformar de un modelo A un modelo B. Y este modelo B es el viewModel que le vamos a pasar a la view. Voy a crear aquí el viewModel, el inicializador, y nos vamos a quedar con unos cuantos valores del entity, como el title, el overview y también la imagen. Perfecto, ya tendríamos el mapper. Una vez tenemos el viewModel y el mapper creados, nos vamos al presenter y aquí vamos a inyectar el mapper. Es decir, nos vamos aquí al presenter y en el inicializador vamos a inyectar el mapper. Vamos a poner, por ejemplo, mapper de tipo mapper detail viewModel y esto lo vamos a guardar también en una propiedad. Y una vez tenemos ya la referencia del mapper, la podemos utilizar justo aquí para transformar de entity a viewModels. Y va a ser muy sencillo. Ponemos viewModel igual a mapper, utilizamos la función map y aquí ponemos entity y le pasamos el model. Ahora en lugar de printar un model, vamos a printar el viewModel. Una vez tenemos los datos listos para enviar a la view, se los tenemos que pasar de alguna manera. Para pasarle el viewModel a la view, vamos a crear un protocolo y usaremos el delegation pattern. De esta manera podremos delegar como parámetro este viewModel y la view se encargará de recogerlo y de mostrarlo en las subvistas que contenga. Pues nos vamos aquí arriba y vamos a crear el protocolo que nos va a servir para pasarle el viewModel a la view. Lo vamos a llamar Detail Presenter UI. Muy sencillo. Detail Presenter UI. Y este protocolo va a tener un único método, que lo vamos a llamar UpdateUI, y le vamos a pasar como parámetro el viewModel, que es de tipo DetailMovieViewModel. A continuación vamos a crear aquí una propiedad weak, la vamos a llamar UI, y va a ser de tipo DetailPresenterUI, del protocolo que acabamos de crear, y va a ser opcional. De esta manera podemos ir aquí abajo al onViewAppear y pasarle el viewModel a la UI. Voy a compilar para ver que todo funcione correctamente, y así es. Ahora que ya tenemos listo nuestro presenter, vamos a crear un protocolo que es la abstracción que usaremos desde la view. De esta manera la view no conocerá el detail presenter, conocerá el protocolo que vamos a crear ahora. Nos vamos aquí y vamos a crear un protocolo que se llame detail presentable. Y aquí vamos a crear dos propiedades y un método que es el que va a tener el detail presenter. Una vez creado el protocolo, vamos a hacer que este protocolo sea conformado en Detail Presenter. Para que el protocolo funcione correctamente, debemos arreglar este error que nos sale aquí. Y es que tenemos que eliminar el access level de private. Tiene que ser público. Y ahora sí, el error desaparece. Perfecto, vamos a subir una capa más y nos vamos a ir a la view. Vamos a crear una view muy sencilla. Es decir, nos vamos a este fichero de aquí, al detail view. Y esta view va a heredar de UIViewController. Primero importamos UIKit, importante, ya que vamos a utilizar este framework. Y vamos a crear la clase detailView que herede de UIViewController. Y aquí dentro vamos a crear las subvistas de nuestra view. Pero primero voy a crear una referencia al presenter que acabamos de crear. Voy a ello. Perfecto. Fíjate que estamos usando el protocolo que acabamos de crear en el presenter, el Detail Presentable. De esta manera conseguimos desacoplarnos de una implementación concreta. Vamos a continuar. Antes de llamar al método de nuestro presenter, lo que vamos a hacer es añadir 3 subvistas a nuestra view. Estas subvistas son un UIImageView y 2 UILabels. Voy a ello, las voy a crear justo aquí arriba.
Una vez he creado las 3 subviews, las voy a añadir a la jerarquía de vistas. ¿Y dónde lo hacemos? Lo vamos a hacer aquí abajo en un método llamado viewDidLoad. Voy a crear un método llamado setupView para extraer toda esta lógica que vamos a añadir ahora. Una vez hemos añadido las subvistas, ahora vamos a aplicar las constraints. De esta manera podremos colocar estas subviews donde queramos. Vamos aquí abajo y vamos a crear las constraints. Perfecto, y una vez hemos añadido las constraints, ahora podemos llamar al método de nuestro presenter. Es decir, una vez hemos seteado todas las views, nos vamos aquí al viewDidLoad y vamos a poner presenter.onViewAppear. De esta manera llamaremos al método de nuestro presenter. Ahora lo único que nos falta es rellenar la información una vez el presenter envía el viewModel a la view. Es decir, hacemos todo el camino de ida, de view al presenter y de presenter a interactor, y tenemos también de interactor a presenter. Ahora nos falta hacer de presenter a view para poder recuperar el viewModel y mostrarlo en esta view. Para hacerlo vamos a crear una extensión en DetailView, nos vamos aquí abajo, que conforme el protocolo Detail Presenter UI que creamos en el presenter hace unos minutos. Es decir, vamos aquí abajo, ponemos extension DetailView y hacemos que conforme el protocolo Detail Presenter UI, este de aquí. Y justo aquí dentro vamos a crear el método UpdateUI. Fíjate que el compilador ya nos indica un error porque no estamos conformando el protocolo Detail Presenter UI. Le damos aquí a fix y vamos a implementar el método. Y vamos a poner movieName.text y le asignamos el viewModel.title. Vamos a hacer lo mismo para la descripción. viewModel.overview. Y para poder cargar la imagen tenemos que ir aquí arriba y vamos a importar Kingfisher, que es la dependencia que instalamos en el primer vídeo para poder cargar de forma síncrona imágenes. Nos vamos aquí abajo y justo aquí arriba vamos a poner movieImageView.kf.setImage y aquí dentro vamos a poner viewModel.backdropPath. Este de aquí. Perfecto, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ya hemos creado Entities, Interactor, Presenter y View. Ahora solo nos falta crear el router. Para hacerlo nos vamos al fichero DetailRouter, este de aquí, y aquí vamos a crear una implementación. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. También comentarte que tengo un libro de Swift con varios capítulos y ejercicios prácticos totalmente en castellano. Al adquirir el libro tendrás todo el código de cada capítulo en Playgrounds y también la solución de cada ejercicio. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ahora sí, vamos a continuar. Dentro del Detail Router vamos a crear un método que se va a encargar de unir todos los componentes de este módulo de Viper. Se va a encargar de componer Detail View, Detail Presenter, Detail Interactor. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a crear primero la clase Detail Router. Una vez tenemos la clase, vamos a crear una función. Dentro de esta función ya vamos a empezar a crear instancias de los componentes de Viper. Por ejemplo, vamos a empezar con el Interactor. El siguiente componente va a ser el presenter. Fíjate que el presenter necesita un parámetro que no se lo podemos proporcionar desde el interactor, tiene que llegar desde otro módulo. Este MovieID es el que le pasará el módulo de ListOfMovies, este de aquí. Por lo tanto, vamos a añadir un parámetro de entrada justo aquí arriba. Lo vamos a llamar MovieID y va a ser de tipo string. Una vez lo hemos creado, se lo pasamos al presenter. Y ahora vamos a continuar inyectando parámetros al presenter. Aquí vamos a poner interactor, que es la instancia que acabamos de crear aquí. Y en el mapper vamos a crear una simple instancia de este mapper. El siguiente componente que vamos a instanciar es la view. Aquí vamos a poner detail view, abrimos paréntesis y le pasamos la instancia que acabamos de crear del presenter. Y por último ponemos presenter.ui y decimos cuál es su delegado. Es decir, de esta manera el presenter podrá pasar
los datos que hemos obtenido del interactor a la view. Hacemos lo siguiente. Perfecto. En realidad, como te comenté en el anterior vídeo, lo suyo sería mover esta responsabilidad a otra clase para que se encargue de hacer el ensamblado, pero en este caso lo vamos a dejar en el router. Una vez creado este código, el router debe ser capaz de navegar y es justo la lógica que vamos a añadir. Es decir, este método todavía no está acabado. Para poder navegar necesitamos tener una referencia del view controller del que venimos. Es decir, saber desde qué view controller A vamos a presentar un view controller B. En este caso, el view controller A es el listado de películas y el view controller B es el detalle de la película. Es decir, necesitamos una referencia del view controller list of movies view para poder presentar por encima detail view y que se vea el detalle de la película que ha seleccionado el user en la table view. La referencia de list of movies view se la vamos a pasar como parámetro al módulo de detail view. Por lo tanto, necesitamos la referencia de list of movies. Vamos a pasársela en un parámetro. Vamos a poner from view controller. De esta manera sabemos claramente desde qué view controller venimos. Y va a ser de tipo UI view controller. Vamos a importar UIKit. Y ahora sí, justo aquí abajo vamos a hacer la navegación. From view controller.present. Y aquí dentro ponemos view. Y vamos a hacer que sea animado. Perfecto. Y para finalizar vamos a crear un protocolo llamado Detail Routing. De esta manera podemos trabajar con una abstracción de nuestro router. Y hacemos que se conforme dentro de Detail Router. Ya tenemos el módulo de Detail View creado. Ahora tan solo debemos conectarlo con el módulo de listar películas. De esta manera, cuando se pulse una celda de listado de películas, podremos navegar directamente al detalle de ella. Para hacerlo, nos vamos a List of Movies Router. Y aquí dentro vamos a crear una propiedad que va a tener una referencia al Detail Router que acabamos de configurar. Vamos aquí. Y utilizamos el protocolo. Y vamos a hacer que sea opcional. Una vez creada, vamos a implementar el método que llamará a esta propiedad y podremos mostrar el detalle de la película. Pues nos vamos aquí abajo y vamos a crear un método muy sencillo. Lo vamos a llamar showDetailMovie y le vamos a pasar como parámetro la película que queremos mostrar dentro de la vista Detail View. Y esta información viene en el Movie ID. Aquí dentro ya podemos llamar a nuestro router del módulo DetailMovie y vamos a llamar al método showDetail. Le pasamos como parámetro el Movie ID y fíjate que al hacerlo nos damos cuenta que nos falta una referencia a nuestro View Controller desde donde queremos presentar, es decir, del View Controller A. En este caso es List of Movies View. Para crear esta referencia podemos crear una propiedad en nuestro router y la vamos a enviar como parámetro en el método showDetail. Pues vamos aquí arriba y vamos a crear esta referencia. ¿Cuándo asignamos un valor a esta referencia? Justo cuando instanciamos la view de este módulo. Vamos a llamarlo list of movies view y también vamos a cambiar las demás referencias. Aquí y aquí. Perfecto. Esta propiedad es un opcional, así que no la podemos utilizar directamente como parámetro aquí. Vamos a extraer su valor. Si tenemos un valor, podremos hacer la navegación. Y si no, saldremos del scope. Ya hemos conectado el módulo de List of Movies con el módulo de Detail Movie. A continuación vamos a crear un protocolo para este router. Lo que hemos hecho ha sido crear un protocolo de List of Movies Routing y hemos hecho que lo conforme el List of Movies Router. Lo que hemos estado haciendo con los otros componentes también. Ahora que hemos creado este método y la conexión entre los dos módulos de nuestra arquitectura Viper, lo que debemos hacer es el paso final. Nos vamos a nuestro List of Movies Presenter, este de aquí, el que creamos en el anterior vídeo, y aquí vamos a crear una propiedad nueva llamada router de tipo List of Movies Routing. Esta propiedad la vamos a usar para navegar a la vista del detail de la película. Voy a ir justo aquí y voy a crear la propiedad. Y voy a añadir el parámetro en el inicializador. Voy a poner router y va a ser de tipo List of Movies Routing. Pero una vez tenemos esta referencia en nuestro presenter, ¿cómo sabemos que tenemos que abrir la pantalla de detalle de una película? Es decir, ¿cómo triggereamos, cómo lanzamos esta acción dentro de nuestra aplicación? Esta acción la recibimos de la view, cuando se pulsa una celda del UITableView. Cuando esto ocurra, llamaremos a un método que vamos a implementar en nuestro presenter.
Pero primero vamos a detectar qué celda se está pulsando. Nos vamos a List of Movies View y vamos a implementar el delegado de nuestra Table View. Es decir, nos vamos aquí y si te acuerdas, implementamos el delegado pero solo del data source. Justo esta línea de aquí. Ahora lo que debemos hacer es crear el delegado para detectar qué celda se pulsa y de esta manera poder lanzar una acción. Y para hacerlo debemos conformar el protocolo UITableViewDelegate. ¿Y quién lo va a implementar? Lo va a implementar Self, igual que vimos en el anterior vídeo. Nos vamos aquí y conformamos el protocolo UITableViewDelegate. Aquí dentro vamos a poner didSelect para ver el listado de métodos y vamos a escoger este de aquí. El código que vamos a añadir en este método es muy simple. Vamos a pasarle al presenter el index de la celda que se ha pulsado. Y para hacerlo, por ejemplo, vamos a poner presenter.onTabCell y aquí vamos a crear un parámetro llamado addIndex. Y le pasamos el índice que se ha pulsado. Como es normal, tenemos un error del compilador ya que este método aún no lo hemos creado en el presenter. Para hacerlo, lo copiamos y nos vamos a nuestro List of Movies presenter y lo tenemos que crear en el protocolo. Es decir, justo aquí. Vamos a especificar que es una función y que este parámetro es de tipo entero. Una vez creado aquí el método, se va a quejar el compilador ya que lo tenemos que implementar. Lo ha creado aquí, lo corto y lo voy a crear más abajo. Por ejemplo, justo aquí. Perfecto. Vamos a crear la implementación de este método. Dentro de la lógica de este método necesitamos obtener el ID de la película. De esta manera pasaremos este parámetro al router de este módulo que se comunicará con el router del otro módulo, pudiendo navegar al detalle de la película. Pero ¿de dónde lo obtenemos? Cuando hicimos el cambio de modelo de Entity a ViewModel, suprimimos todas aquellas propiedades que no usábamos en la view y por lo tanto nos cargamos el identificador que venía al hacer la petición HTTP, ya que pasábamos de Entity a ViewModel, ya que en su momento no necesitábamos ese identificador en el ViewModel. Como el único modelo que tiene el ID, el identificador de la película, es el Entity, que recibimos al pedir la información del interactor, una posible solución sería guardar esta información en el presenter para poderla acceder cuando un user pulse una celda de nuestro listado. Para hacerlo, vamos a crear una propiedad que almacene un array de nuestros entities, para ser exactos, de Popular Movie Entity. Nos vamos aquí arriba y vamos a crear esta propiedad. Vamos a hacer que sea privada, ya que solo la vamos a utilizar en el presenter, y va a ser un array de Popular Movie Entity y la vamos a instanciar como array vacío, donde asignamos un valor de este tipo, justo cuando obtenemos la respuesta al hacer la petición HTTP, la información que nos devuelve el interactor al ejecutar este método. Ahora ya podemos acceder a esta información desde nuestro método onTabCell. Nos vamos aquí abajo y vamos a poner Movie ID y accedemos al array de modelos en el índice en el que hemos pulsado y solo sacamos la propiedad ID. Por ejemplo, podemos printarlo. Ahora, por ejemplo, podemos compilar para ver si se printa correctamente el ID de la película en la consola. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo tenemos un error porque hemos añadido una dependencia nueva a nuestro presenter. ¿Y cuál es? El último router que hemos añadido. Para arreglarlo debemos pasarle una instancia de nuestro router. Clicamos aquí y nos lleva justo al error. Vamos a hacer que Xcode nos ayude y nos escriba el parámetro por nosotros. Y justo aquí vamos a pasar una instancia de este router. Por ejemplo, en este caso podríamos pasar self. Si ahora compilamos, si pulsamos en una de las celdas, vamos a ver qué ocurre. Fíjate que se está mostrando un ID. Cada vez que pulsamos una celda, estamos visualizando aquí el identificador de cada película. Perfecto, esto es justo lo que necesitamos. Volvemos a nuestro presenter, vamos aquí al presenter, List of Movies Presenter, y vamos a acabar de implementar la función de onTabCell. Aquí lo que vamos a hacer es llamar al router de este módulo que se comunicará con el router del módulo que queremos mostrar y le tenemos que pasar el Movie ID. Pues se lo especificamos, Movie ID. Si ahora compilamos, vamos a ver qué ocurre. Claro, esto nos extrae un entero y necesitamos pasar un string. Vamos a poner aquí description y ahora sí, vamos a compilar. Si ahora pulsamos una de las celdas, ¿qué crees que va a ocurrir? No va a pasar nada, fíjate. Y esto te lo quería mostrar. Cuando trabajamos con Viper es muy importante que conectemos bien todas nuestras piezas. En este caso nos hemos dejado un paso muy importante que tenemos en List of Movies Router. Nos vamos a List of Movies Router, justo aquí,
Y fíjate qué curioso que aquí en ningún momento hemos asignado un valor a la propiedad DetailRouter. Y claro, si no tiene una instancia, no podemos llamar a ningún método, ya que no va a surgir efecto. Para hacerlo, nos vamos a showListOfMovies, este método de aquí, y vamos a darle un valor. Ponemos self.detailRouter y creamos una instancia de nuestro router. Si ahora compilamos, vamos a ver qué ocurre. Si selecciono una película, fíjate que me está haciendo la navegación tal y como queríamos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, otra película, Avatar. Perfecto, nos está mostrando otra película con su información y con su title. Con este vídeo hemos aprendido las bases de Viper. Hay más temas súper interesantes que podríamos mencionar y aplicar en esta arquitectura, pero como introducción es bastante completo todo el contenido que hemos visto. Podríamos crear más protocolos para extraer aún más nuestros componentes, también podríamos crear más módulos en nuestra app para añadir diferentes funcionalidades y también podríamos usar Clean Architecture con sus repositorios, Data Source, API Client, etc. E incluso podríamos crear diferentes módulos con Swift Package Manager para nuestra aplicación. Otro tema que no hemos abordado es el testing, ya que ese contenido lo explicaré más adelante en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo creando esta aplicación con Viper. Ahora puedes continuar y crear más funcionalidad de la app que hemos creado desde cero. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.